Aprenderán diferentes maneras de describir triángulos y tomaremos unas cuantas reglas fáciles para trabajar con ellas. Y finalmente encontraremos lo que quiere decir la palabra agudo. Quédense con nosotros para dar un viaje excitante por el mundo de los triángulos. T3. El mundo de los triángulos. Sección A. Definiciones y datos fundamentales. Bienvenidos al mundo de los triángulos. Un triángulo es una figura formada por tres segmentos que se unen en tres puntos no colineales, lo que significa que es una forma de tres lados. Todos saben eso. Los segmentos son los lados del triángulo. Cada lado se une por el vértice para formar un ángulo. Pitágoras, el hombre. Uno de los grandes descubrimientos en geometría viene del siglo VI después de Cristo, cuando Pitágoras demostró el teorema de Pitágoras. Eso es algo bueno, especialmente porque el teorema de Pitágoras fue llamado así en su honor. Aprendamos un poco más sobre este hombre tan sorprendente. Pitágoras fue mi amigo por 37 años. Nosotros discutíamos temas por horas. Creo que nos conocimos en el siglo VI después de Cristo. Conocí a ese hombre como conocía la palma de mi mano. Ah, y otra cosa. Pitágoras conocía las matemáticas. Hay dos formas de clasificar los triángulos, por el largo de sus lados o por sus ángulos. Primero, por el largo de sus lados tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene tres lados congruentes como este triángulo A. Todos sus lados tienen 4 centímetros. También hay triángulos isósceles, que tienen dos lados congruentes. El triángulo A tiene dos lados iguales de 4 centímetros cada uno. Llamamos al otro lado la base. La base puede estar en cualquier lado, como si volteamos el triángulo B de lado o boca abajo. El triángulo C es el escaleno, ya que no tiene ningún lado congruente. Es un desorden. Está por todas partes. Así que esas son las tres formas de clasificar un triángulo por el largo de sus lados. Hay otras 4 formas de clasificarlos por sus ángulos. Veamos. Los triángulos equiangulares tienen sus 3 ángulos congruentes. En el triángulo D, los 3 ángulos miden 60 grados. Veremos que todos los triángulos equiangulares miden 60 grados. Y además noten que también es un triángulo equilátero. Todos los triángulos equiangulares son equiláteros y viceversa. Los triángulos rectos tienen un ángulo recto, como en este triángulo E que tiene 2 piernas que forman el ángulo recto y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Hablaremos de triángulos rectos más adelante. Los triángulos obtusos tienen un ángulo obtuso, así que este triángulo F tiene ángulos que miden 30 grados, 35 grados y el ángulo obtuso que mide 115. Los triángulos agudos tienen 3 ángulos agudos. El triángulo G tiene 3 ángulos que miden 40, 60 y 80 grados. Así que ahora sabemos cómo clasificar triángulos por sus lados y sus ángulos. También podemos clasificar los triángulos por sus elementos. Triángulo de tierra, triángulo de fuego, triángulo de aire y triángulo de agua. ¿Captan? Elementos tierra, fuego, aire y agua. Bueno, demostremos un importante teorema sobre triángulos que dice que algunas medidas angulares de los triángulos son 100... Recuerden que no hemos demostrado nada sobre los triángulos aún. Las únicas cosas que sabemos sobre ellos es que tienen 3 lados y 3 ángulos. Usando el razonamiento inductivo decimos que la suma de los ángulos de todos los triángulos es de 180 grados. Usando el razonamiento deductivo vamos a tener que usar lo que ya sabemos sobre geometría para demostrarlo. Nuestro teorema es: la suma de las medidas de los ángulos en un triángulo es 180 grados. Dado que ABC es un triángulo, demuestren que la suma de la medida del ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 es 180 grados. En el primer paso de nuestra demostración, escribamos la información dada. ABC es un triángulo. Para nuestro segundo paso debemos hacer un pequeño truco. Dibujar una línea al diagrama para ayudarnos a probar nuestro punto. Esto está bien porque no estamos cambiando nuestro triángulo. La línea que estamos dibujando va paralela al segmento BC. Con esta línea podremos usar los teoremas sobre líneas paralelas que acabamos de demostrar involucrando la relación entre sus ángulos. Así que el segundo paso es: dibujamos una línea en el punto A paralela al segmento BC. Lo hacemos por la teoría de las paralelas. ¿Se acuerdan de la teoría de las paralelas? En esto se basa toda la geometría. Dice que, dada una línea L y un punto P que no esté sobre la línea, hay una línea M que atraviesa el punto P exactamente paralela a L. Las líneas L y M son por consiguiente paralelas.
Nuestra siguiente afirmación es: la suma de las medidas del ángulo 4, ángulo 2 y ángulo 5 es 180 grados. Esta es la definición de un ángulo recto. No se confundan por los tres ángulos. En este diagrama tenemos tres ángulos que hacen el ángulo plano. Ahora avancemos al siguiente paso. ¿Recuerdan el teorema de los ángulos interiores alternos? Las líneas son paralelas si y solo si los ángulos interiores alternos son congruentes. El teorema de ángulos interiores alternos nos permite afirmar que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 1 y el ángulo 5 es congruente con el ángulo 3. ¡Excelente! Finalmente, por la sustitución podemos afirmar que la suma de las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 suman 180 grados. ¿Vieron cómo sustituimos la información del último paso y con la información en el paso 4 para llegar a esta conclusión? Esta es una demostración pulida para ustedes, y eso es todo. ¿Y por qué nos metemos en el problema de demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados? Bueno, las siguientes afirmaciones son demostrables basándonos en las pruebas que ya les dimos. Estas son llamadas corolarios del teorema. Un corolario es una información extra que puede ser probada con una demostración. Pueden ser demostrados con la demostración de nuestro teorema. Es importante que sepan esto porque pueden ser usados como razones para demostrar otros teoremas. Nuestro primer corolario es: si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, el tercer ángulo también es congruente. ¿No es genial? Nuestro segundo corolario es: un triángulo puede tener un solo ángulo obtuso. Si tenemos más de 90 de los 180 grados con que se cuentan en un ángulo obtuso, tenemos menos de 90 grados para los otros dos ángulos. Ninguno de estos puede ser obtuso. ¡Eso es sorprendente! Nuestro siguiente corolario es: un triángulo solo puede tener un triángulo recto. Si tenemos 90 de los 180 grados en un ángulo recto, tenemos exactamente 90 grados para nuestros dos ángulos. Así que los otros pueden ser de 45 y 45 grados, 60 y 30 grados o incluso 89 y 1 grados, pero solo podrá haber un ángulo recto. Bienvenidos al planeta sorprendente. Nuestro último corolario es: los ángulos agudos de un triángulo recto son complementarios. Lo que quiere decir es que por definición 90 de los 180 grados están en el ángulo recto y tenemos 90 grados restantes para los otros dos ángulos. La definición del ángulo complementario es dos ángulos cuyas medidas sumen 90 grados. Alex, multiplicaré sorprendentemente por 1000. Así que ahí lo tenemos. Usaremos estos corolarios más adelante cuando vayamos trabajando con los triángulos. Es más, usaremos algunos de ellos ahora. En este diagrama, el ángulo externo, el ángulo 4 y el ángulo 1 son suplementarios, ambos forman un ángulo plano. Por consiguiente, la suma de las medidas del ángulo 4 y el ángulo 1 es igual a 180 grados, igual que en la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo, que también es 180 grados. Probemos que la medida del ángulo 4 es igual a la suma de los ángulos remotos internos. ¿Ángulos remotos internos? ¿Qué? Oh, sí. Los ángulos remotos internos son los ángulos remotos internos 3 y 4 que no son adyacentes al ángulo externo, el ángulo 4. ¿Sí ven? El remoto. Así que el teorema que queremos probar es que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos remotos internos. Para probar que el triángulo 4 es igual a la suma de los ángulos 2 y 3, damos el siguiente dato. El triángulo ABC tiene un ángulo externo 4. Hagamos una tabla de demostración. El primer punto es la información dada. El triángulo ABC tiene un ángulo externo 4. Segundo, afirmamos que la suma de las medidas del ángulo 1, 2 y 3 es 180 grados. La razón es esta: la suma de las medidas de los ángulos en un triángulo es 180 grados. Nuestra tercera afirmación es que la suma del ángulo 1 y el ángulo 4 es 180 grados. Esta es la definición de ángulo recto. Debido a que los lados izquierdos de las ecuaciones en los pasos 2 y 3 son igual a 180 grados, las podemos combinar usando la sustitución como razón. El álgebra nos permite retirar la medida del ángulo 1 de cada lado, dejando nuestro producto. La suma de los ángulos 2 y 3 es igual al ángulo 4, así que probamos que la suma de los ángulos remotos internos es igual al ángulo externo. Bueno, ahora que ya sabemos cómo medir los ángulos y los triángulos, vamos a usar esta información para probar que dos triángulos son congruentes. Sección B. Demostración de triángulos congruentes. ¿Qué queremos decir con triángulos congruentes?
Decimos que dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes. Esta es una afirmación poderosa. Veamos lo que significa. Aquí hay dos triángulos congruentes. Para definir de manera precisa su congruencia, el triángulo ABC es congruente del triángulo DEF. No podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FED. ¿Por qué? Veamos por qué. Si decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FED, decimos que sus ángulos y lados respondientes son congruentes. Así que el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo B es congruente con el ángulo E y el ángulo C es congruente con el ángulo F. El segmento AB es congruente con el segmento DE, el segmento BC es congruente con el segmento EF y el segmento AC es congruente al segmento DF. Si fuéramos a decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FED, también estaríamos diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo F, lo cual es falso. ¿Vemos cómo mostramos en el diagrama qué partes son congruentes? Las marcamos con pequeñas líneas para mostrar cuántas coinciden. Vean que la definición dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes usa la frase si y solo si, recordándonos que esta afirmación en realidad son dos afirmaciones, la afirmación en sí y su opuesto. Nuestra afirmación es: si dos triángulos son congruentes, todas sus partes son congruentes. Esta afirmación será muy útil para nosotros más adelante, cuando trabajemos con más demostraciones. De hecho, esta definición la usamos tanto que a menudo le ponemos apodos como congruencia o PCTCC, que obedece a las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. El opuesto es, si dos triángulos tienen partes congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes, ya que la afirmación nos exige encontrar 6 pares coincidentes, los 3 pares de los lados y los 3 pares de ángulos. Antes de afirmar que dos triángulos son congruentes, nos toma mucho más tiempo que nuestra primera afirmación y en realidad no necesitamos todo eso para probar que dos triángulos son congruentes. Solo esperen, ya verán. Hagamos algunos experimentos para obtener 3 teorías diferentes para usarlas en las demostraciones de triángulos. Traten de hacer esto. Pongan sus dedos juntos así. Luego pongan sus dedos medios juntos de modo que los nudillos se toquen. Y ahora traten de despegar sus dedos anulares sin separar sus otros dedos. No podrán hacerlo. Traten esto. Cojan 2 pitillos y corten uno en 3 pedazos. Uno de 4 pulgadas, otro de 3 pulgadas y otro de 2 pulgadas. Hagan lo mismo con el segundo pitillo para obtener 2 paquetes idénticos de 3 piezas. Hagan un triángulo con cada paquete. Traten de hacer que los triángulos se vean diferentes. No podrán hacerlo. Si 2 triángulos tienen los mismos lados, siempre tendrán la misma forma. Esta es una teoría clave en geometría, la teoría lado-lado-lado o teoría LLL. No es necesario que los 6 pares de lados y ángulos coincidan. Es suficiente con que los 3 lados coincidan para probar que los 2 triángulos son congruentes.